Muy buenas tardes a todos los que habéis decidido compartir esta velada peterpaniana con nosotros en esta segunda mesa redonda del primer Festival de Novela de Aventuras de Madrid que estamos celebrando en el Centro Cultural San Chinarro Hispanidad. Estamos felices porque la verdad es que la temática nos enamora, pero aparte tenemos a dos expertos que convierten este coloquio en un auténtico sueño hecho realidad, por afecto y por profesionalidad. Tenemos con nosotros en esta mesa titulada Todo recto hasta el amanecer a Noemí Trujillo, que es ensayista, también autora de su propia obra, una experta en temáticas literarias y en profundizar, como a nosotros nos gusta, en esos mitos y arquetipos en los que nos vamos a zambullir en breve en relación a Peter Pan y Wendy, y también en aspectos muy vinculados con la maternidad. Así que, Noemí Trujillo, muy contentos estamos de tenerte aquí y bienvenida. Quería aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este festival, ¿no? Porque vamos a hablar de aventuras, pero leer es una aventura, así que si reivindicamos la aventura, estamos reivindicando los libros, así que quería agradecer el trabajo y el esfuerzo de organizar esta mesa. Pues muchas gracias también de parte de todo el equipo que sigue dándolo todo para poner este primer festival de novela de aventuras en pie. Un festival de puro disfrute lector, en el que no podríamos estar mejor acompañados. Noemí Trujillo y Antonio Sánchez Escalonilla, también ensayista, también autor de su propia obra de ficción y que también ha decidido acompañarnos con su característica generosidad en esta primera edición del festival. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Maika. Como acaba de decir Noemí, pues la verdad es que estamos encantados de estar en este y muy agradecidos, sobre todo porque se trata de una primera edición de un festival y eso es algo de alguna manera histórico y además esta ambientación tan exótica, rodeados de mapas del tesoro, banderas piratas, trinquetes, en fin, es algo fantástico, nunca mejor dicho, sobre todo para los que el mundo de las aventuras pues supone en parte una evasión. Los que vivimos entre libros a veces necesitamos tocar el mundo real, estar con los lectores y, bueno, conseguir esa dosis de inspiración, ¿no? Aunque es verdad que también mi aventura son las clases y los alumnos y también es una jungla que yo disfruto, tengo el placer de disfrutar. Otro tipo de fantasía de aventuras, pero igual de fantasía y de aventuras. Pues tenemos que decir que la obra que tenemos de Antonio Sánchez Escalonilla es una trilogía que está casi a punto de concluirse, la serie de Patti Centella publicada por la editorial Palabra, y de Noemí Trujillo tenemos Una noche de reyes publicada en Destino, y también La maternidad era eso en el mismo sello editorial. Y nos vamos a directamente zambullir en La maternidad era eso, para trasladarnos hasta 1911 con Peter Pan y Wendy de James Matthew Barrie. Porque este capítulo en concreto de esta obra de Noemí Trujillo nos dice: la primera frase del libro, Peter Pan y Wendy de James Matthew Barrie, encierra el misterio que supone para todos el hecho de crecer, dejar la infancia atrás y los brazos protectores de una madre. Todos los niños humanos experimentan esa transformación, todos menos uno. Peter Pan, un muchacho hermoso que nació hace mucho tiempo, pero que no envejece ni celebra su cumpleaños. Tiene todos los dientes de leche intactos y a los 7 días de vida decidió dejar de ser humano, huir por la ventana, regresar volando a los jardines de Kensington y convertirse en arquetipo del huérfano salvaje y libre, del niño sin madre. Y aquí, en este párrafo, resumes prácticamente todos los temas que nos están convocando aquí hoy, Noemí. ¿Por qué decidiste dedicar este capítulo a Peter Pan y Wendy de James Matthew Barrie? Ay, qué bien, estoy muy contenta de que me hagas esa pregunta, pero antes de contestar voy a pedir el comodín del público y os voy a pedir ayuda. También podéis contestar vosotros, ¿eh? ¿Cuál es vuestro personaje preferido de Peter Pan? No hay ni que levantar la mano, lo podéis decir directamente. Personaje preferido Yo no sé si tiene muy buena prensa, pero me quedo con Peter. con Peter. Sí. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién se anima? Peter. ¿Quién más? ¿Sí? Tenemos a Wendy, los hermanos Darling, el señor y la señora Darling, los niños perdidos, los piratas, Capitán Garfio. Capitán Garfio, ¿sí? Yo también me quedo con Peter. Es que si no, Peter, no vuelas, entonces sí. no. Sí. Bien, yo esta pregunta cuando hablo de Peter Pan siempre la hago y me han dicho de todo. La princesa india, Wendy, Campanilla, Peter lo dice mucho.
Me han dicho hasta el cocodrilo del libro, pero nunca nadie jamás menciona a la señora Darling. Jamás. Entonces, yo de niña también quería ser Peter. Cuando leí Peter Pan de niña, también quería ser Peter. Era como el personaje que más me gustaba de la historia. Yo creo que Peter es el niño que todos querríamos ser, ¿no? Cuando vuelvo a leer Peter Pan siendo un adolescente, entro en crisis, porque de niña me gustaba Peter y sentía una cierta simpatía por Wendy, por Campanilla, por la princesa India, porque eran chicas, aunque no acababa de conectar con ellas, no sabía de niña por qué. Cuando vuelvo a leer Peter Pan y Wendy siendo una adolescente, entro en crisis total, porque resulta que Wendy, Campanilla, la princesa India, todas están enamoradas de Peter, todas. Entonces ya nos dice Barry que es atractivo, que es guapo. De hecho, en las obras de teatro muchas veces lo han interpretado mujeres, porque es tan guapo que necesitaban una actriz femenina para los rasgos de la cara, ¿no? Como te lo describe Barry. Creo que las películas no le hacen justicia, ni la infantil ni la del Capitán Garfio, a la descripción que hace Barry del libro. Entonces, a mí como que me chirriaba un poco que todas estuvieran enamoradas de Peter. Y decía, vale, es guapo, pero tan guapo, tienen que estar enamoradas todas. Además, en las películas se ha exagerado mucho quizá el afecto de Campanilla por Peter, ¿no? Y resulta que cuando soy adolescente empiezo a decir, bueno, pero es que Peter es un poco granuja, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, cuando están volando y cuando Michael cae y lo salva, no lo salva porque dice, hoy se va a matar en el mar, no, lo salva porque, bueno, pues es un poco la heroicidad que le toca hacer y para probar sus propias capacidades, ¿no? Cuando habla con los hermanos Darling de matar piratas, dice que mata cientos de piratas y lo dice tranquilamente, ¿no? Lo de matar piratas le parece algo normal. Y el lector lo descontextualiza porque son piratas, son los malos, ¿no? Entonces se pueden matar. Pero te das cuenta de que, bueno, pues tiene un punto, pues granuja, ¿no? Y entonces empieza a entrar un poco en crisis con Peter, y lo que más me molesta es que se olvida de todo. Se olvida de la propia Wendy, se olvida de Campanilla, se olvida, hay un momento al final cuando va a ver a Wendy, que es mayor, se olvida del Capitán Garfio. ¿Cómo se puede olvidar del Capitán Garfio, que ha sido como su duelo a muerte, ¿no? Pues se olvida de Garfio, se olvida de todo. Y entonces deja de seducirme Peter. Digo, bueno, pues entonces me tengo que quedar con la princesa India, que es la que más me gusta, ¿no? Y durante un tiempo es mi personaje preferido. Cuando lo leo de mayor, digo, pues me tendría que gustar ahora la señora Darling, ahora que yo soy madre, y quizá me puedo meter más en el papel de la señora Darling, ¿no? Y entonces escribí ese capítulo del libro que has leído, fijándome, poniéndome el foco en la señora Darling. Lo que ocurre es que la señora Darling durante casi toda la obra está esperando que regresen sus hijos, tiene un papel muy pasivo y está pendiente de la ventana, que no se cierre porque tienen que entrar por la ventana, ¿no? Entonces yo le dedico el capítulo a ella porque la maternidad, por presencia o por ausencia, está muy presente en el libro, ¿no? Es una tensión permanente en el libro. Bien, ahora mismo mi personaje preferido de Peter Pan es el narrador, no tengo ninguna duda, me quedo con él. Es el que más me gusta porque lo sabe todo, te lo dice todo, te lo avanza todo, ¿no? Hay un momento, pues por ejemplo, cuando Peter le da el botón a Wendy, pues el narrador te dice, poco después ese botón le salvará la vida, ¿no? Tiene tanta personalidad el narrador de Peter Pan que ahora mismo es mi personaje preferido. Esa sí que es una buena respuesta. Antonio, ¿por qué tu personaje preferido es Peter? Bueno, yo creo que a todos los chicos, a todas las chicas les gusta Peter. Lógicamente, sin Peter Pan no hay aventura, sin Peter Pan, sin ese agente fantástico, ese intruso que se mete en la habitación y que en busca de su sombra y que rapta a los niños, porque Peter tiene un lado oscuro que hunde sus raíces en el folclore celta, sobre todo en las hadas que hacen changelings, los secuestros de niños. La tradición que se dice es que cuando nacía un niño con alguna tara o alguna deficiencia, se decía normalmente que era un niño hada, que el auténtico niño había sido secuestrado por las hadas y lo habían reemplazado por otro. Entonces, claro, Peter Pan es un secuestrador de niños en esa misma tradición. Hay otro lado oscuro que bueno, una de las mayores expertas en Peter Pan, que es Silvia Herreros de Tejada, que ha traducido además la obra de Barry, toda la obra de Barry al castellano,
bueno, pues ella se refiere precisamente a a ese lado oscuro. Tiene un libro titulado La mano izquierda de Peter Pan, que es Garfio, precisamente, y bueno, basado en una historia relacionada con personal del propio Barry, una enfermedad que tuvo que no podía escribir con la mano derecha y entonces escribió algo con la izquierda. Entonces ella comenta que, el propio Barry comentaba que había algunos sentimientos que fluían a través de la otra mano y que escribía de otra forma, ¿no? Y eso le permitió explorar también ese lado oscuro que tiene Peter Pan y que curiosamente estoy de acuerdo contigo con que efectivamente el narrador de Peter Pan es un narrador más dulce. Yo creo que dulcifica, es el propio Barry dulcificado cuando escribe la novela en 1911, porque la obra teatral, los comentarios que él hace, algunos son demoledores, son tremendos, van claramente dirigidos a un lector adulto, no a un lector infantil, juvenil, que es el Peter Pan que hemos leído y que hemos visto también, sobre todo en el cine. El otro día hice un ejercicio en clase, estábamos hablando de los iconos culturales, y pregunté, y para hablar de Peter Pan, y pregunté, si yo digo Peter Pan, ¿qué imagen se os viene a la cabeza? El 60% respondió que el cartel de Disney, los dibujos animados. Es decir, es el primer Peter Pan que hemos conocido. La propia Silvia Retos de Tejada decía lo mismo, ¿no? Que para ella Peter Pan era el Peter Pan de los dibujos animados, ¿no? Pero el narrador que escribe el texto teatral es el mismo Barry, que en 1911 hace la adaptación, y sin embargo, ese lado oscuro del el hada secuestrador, el Peter Pan secuestrador de niños, que se los lleva nunca jamás, que al final se acaban olvidando de sus madres, que viven felices para ser eternos. Yo nunca he hecho esta pregunta, pero habría que hacer una encuesta entre los niños y preguntarles, ¿a vosotros os gustaría no crecer? Porque quizás esta idea del puer eternus, del niño que no llega a crecer, claramente es la nostalgia del adulto que añora la infancia, que añora el paraíso perdido, que añora la creencia en las hadas, que en un momento determinado en su vida ha dejado de creer en la fantasía y por tanto es el transgresor que está matando el mundo de fantasía, porque lo dice el propio Barry. Cada vez que un niño dice no creo en las hadas, una hada cae muerta en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarles a los niños, oye, ¿realmente tú no quieres crecer? Y a ver qué es lo que a ver qué contestan, porque yo creo que a los niños les hace ilusión cumplir años. Quizás es algo más relacionado con el complejo, con el tiempo. Es un cocodrilo que se ha tragado un reloj y el tiempo y la muerte es también otro tema presente en Peter Pan, ¿no? Lo cual no sé si te he respondido a tu pregunta. Esto me pasa cuando doy clase. Me preguntan una cosa y respondo otra cosa. Absolutamente. Estaba yo dándole vueltas además porque tenemos la figura de C.S. Lewis muy presente también en este festival por muchas razones. Una porque bueno, pues fue el promotor de aquellas reuniones de Inlinks con Tolkien y el resto de amigos en Oxford durante muchos años, y es en el fondo lo que estamos también organizando con este primer festival de novela de aventuras, y porque estamos cumpliendo el 75 aniversario de las Crónicas de Narnia, precisamente. Y es que C.S. Lewis dijo en algún momento aquello de algún día serás lo suficientemente mayor como para volver a leer cuentos de hadas. Y esto enlazaría un poquito con esto que habéis tocado los dos de alguna manera, que es, y que Antonio además, de hecho, lo aborda de una manera más analítica en esta obra que es Fantasía de Aventuras, de Claves Creativas en Novela y Cine, sobre la nostalgia del paraíso perdido. ¿Pensáis que realmente como lectores adultos volvemos a leer o volvemos incluso al imaginario sencillamente de Peter Pan porque lo que estamos ahí intentando recuperar es nuestra infancia? Es lo que buscamos en la lectura de Peter Pan? Bueno, yo cada vez que releo el libro me pasa, siento un pequeño desasosiego. Yo soy muy lectora de Ana María Matute, y Ana María Matute declaró muchas veces que le gustaba mucho Peter Pan y le gustaba mucho una serie de cuentos que tiene referenciados en su obra, ¿no? Y resulta que tanto en Peter Pan como en los libros de Ana María Matute se da el mismo proceso, que es el lector siempre está con los niños, con los adolescentes que tienen que hacer un viaje, tienen que perder la inocencia, pierden su paraíso perdido y se tienen que convertir en algo trágico en la obra de Ana María Matute, que es un adulto, ¿no? Entonces, claro, ese proceso pues no le gusta a nadie porque está abordado de la forma un poco dramática. En Peter Pan, por ejemplo, entonces, y con Ana María Matute pasa lo mismo, y con Roald Dahl pasa lo mismo,
que los personajes adultos tienen pues un punto cómico, ¿no? Aquí el señor Darling que no se quiere tomar su medicina, ¿no? Que parece más infantil que los propios niños, ¿no? El hijo se toma la medicina, el señor Darling no es capaz de tomarse la medicina y por eso se lía el alboroto con la perra que al final la echa de casa y entonces es cuando aparece Peter Pan y se lleva a los niños. Cuando los niños vuelven, el señor Darling está en la caseta del perro, metido, ¿no? Es decir, los adultos tienen un punto cómico que te lleva a preguntarte, ostras, me he convertido yo en un señor Darling o en una señora Darling, ¿no? Yo que quería ser Peter Pan, ahora estoy a lo mejor dentro de la caseta del perro, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que los adultos pueden hacer una lectura diferente a la que hacen los niños. Y Pues ahora cuando estabas hablando, Maika, cuando estaba hablando Noemí, me estaba acordando de una frase de Chesterton, que también era un ávido lector de cuentos de hadas y defensor de los cuentos de hadas. Y estamos hablando de un ensayista, de un periodista que trataba temas amigo de Conan Doyle y, bueno, y de Bernard Shaw y que pues, escribía sobre temas muy sesudos y muy de actualidad y sin embargo no dejaba de leer cuentos de hadas, no dejaba de leer a George MacDonald. Y él decía, en un ensayo escribe que los cuentos de hadas no son verdad porque nos enseñen que los dragones existen, son verdad porque nos enseñan que los dragones se pueden vencer. Y creo que esa es la enseñanza que a los adultos nos impulsa a leer de nuevo, a releer los cuentos de hadas, porque continuamos participando de ese deslumbramiento, de esa admiración que se encuentra presente en la etapa infantil, se encuentra presente en la etapa preadolescente y que el adulto es bueno que refresque, que revisite, que no pierda esa capacidad de asombro. Y eso es lo que hace que la aventura sea imperecedera en cuanto a género. Se puede leer a cualquier edad y es bueno revisitarla. El prólogo del Mundo Perdido de Conan Doyle tiene unos versos preciosos que dicen en rima, al traducirlo al castellano se pierde la rima, pero viene a decir más o menos, habré cumplido mi plan preciso si doy una hora de alegría al niño que es a medias un mayor y a un mayor que es a medias un niño. To the boy who is half a man and to the man who is half a boy, dice, ¿no? Dice, habré cumplido mi plan, mi cometido. Es decir, estos autores están hablando al mismo tiempo a adultos y a niños. Y por eso, cuando en 1904 se estrena la obra de teatro de Peter Pan en el Teatro del Duque de York, ante un público de etiqueta adulto que va vestido de gala, es Navidad, y es verdad que, como se cuenta en Descubriendo Nunca Jamás en Finding Neverland, en la película, es verdad que Barry reservó unos asientos para unos niños del Hospital Ormond, que son los que tienen los derechos de la obra de Barry. Y Barry estaba nervioso, siempre se ponía de los nervios en todos los estrenos teatrales, pero en este especialmente, porque no sabía cómo iba a reaccionar ese público adulto de la alta sociedad londinense. Y cuando llegó el momento clave, que es el momento en que hay que pedir la colaboración del público para que Campanita, que se ha bebido el veneno de Peter Pan, resucite, se pide la colaboración del público que aplauda y muestre de ese modo su fe en las hadas. Nadie sabía qué iba a suceder en la primera representación. Y Barry pensaba, si esto es un desastre, alguien tendrá que aplaudir para que continúe la obra teatral. Y entonces había dado órdenes a los músicos para que en caso de que no nadie aplaudiese, los músicos aplaudiesen y entonces pudiese continuar la obra teatral. Entonces cuando la actriz que interpretaba a Peter Pan, Nina Busigult, se acercó pues hecha un manojo de nervios al escenario y preguntó a los niños, bueno, al público adulto si creían en las hadas y si creían que aplaudiesen, el teatro se vino abajo de aplausos. Y era tal la tensión que la actriz se echó a llorar en la representación, lo cual, bueno, da una idea de cómo los cuentos de hadas provocan de una manera mágica esa conexión, ese encuentro entre el mundo de la infancia y el mundo de los adultos y que permite que continúe el drama, ¿no? Ya sea después en novela, en cine, ya sea en las representaciones teatrales que se hacen de Peter Pan continuamente. es muy curioso porque esto lo abordamos en la mesa inaugural de ayer y tengo la sensación de que se nos va a ir repitiendo, incluso edición tras edición, porque de lo que hablamos ayer fue de que es muy complicado etiquetar la novela de aventuras y eso es maravilloso a nivel literario para cualquier lector.
pero también es algo muy complicado en relación a la industria del libro. Es decir, a veces es complicado buscar un público objetivo a día de hoy para una novela de aventuras. Y esto incluso en el propio festival, a la hora de montarlo, es una pregunta que se ha ido repitiendo, incluso por parte de los diversos participantes, desde la librería que hace una venta y nos pregunta para qué público escogemos los libros, hasta a la hora de promocionar en algún momento el propio festival, a qué público vamos a dirigirnos. Ayer tuvo Lorenzo Silo una respuesta maravillosa, que fue: la novela de aventuras la van a leer todos aquellos que aún no están adocenados. Pero eso es muy complicado en la práctica. Es decir, ¿pensáis que nos esperan buenos tiempos para la novela de aventuras? ¿Sigue habiendo larga vida para Peter Pan? ¿O cada vez vamos a vivir momentos en los que comience a ser menos, de alguna manera, popular? ¿Cómo lo veis? Me ha hecho gracia la respuesta que has comentado de Lorenzo. Lorenzo es lector de Ibsen, que tiene una frase muy famosa que dice: quítale a un hombre su mentira vital y lo convertirás en un hombre adocenado, que por eso iba por ahí, creo, su respuesta. Yo creo que el género tiene mucha fuerza, ¿no? Y hay clásicos muy potentes. Ha comentado antes Antonio la palabra mágica, que es dragón. Yo había comentado que hay una conexión muy clara entre Ana María Matute y Barry, y que está muy presente en el libro que me he traído aquí de Olvidado Rey Vudú. La verdad es que cuando vi el programa dije: ay, me da pena no haber propuesto una mesa para Olvidado Rey Vudú, que estamos en el año del centenario de Matute, pero dije, bueno, yo la voy a reivindicar un poquito. En Olvidado Rey Vudú empieza con la contemplación de un dragón y nos cuenta toda la historia de los reyes, de los hijos legítimos y ilegítimos de Volodosio y de su lucha por el poder, hasta que al final Gudú, después de mucho tiempo, que tiene un maleficio que le impide sentir y llorar, echa a llorar. Le han pasado muchísimas cosas, ha perdido a sus hijos, a sus hermanos, un montón de aventuras, nunca jamás ha llorado, y cuando ve el dragón de su padre, el legendario dragón de su padre, se echa a llorar y sus lágrimas inundan todas las tierras de Oral y el reino desaparece. Ana María Matute era muy lectora de Barry, como he comentado antes. Tiene un personaje en Olvidado Rey Vudú, que es el príncipe Once, que es primo de la princesa Tontina, y os voy a leer un fragmento para que veáis que es esta idea del niño eterno. Olvidado Rey Vudú es el libro más famoso de Ana María Matute, es el libro con el que ella se convierte casi en una estrella del pop, con la que la invitan a universidades internacionales de todo el mundo. Es el libro más leído de Matute y está muy, muy influido por toda esta idea de la infancia de Barry y de Peter Pan. Entonces, esto es para que veáis que el personaje es una reinterpretación de Peter Pan, el príncipe Once. Aguardo, dijo él, hace mucho que aguardo y aún debo aguardar muchos siglos hasta que me releven. ¿Quién te relevará?, murmuró Ardit, inquieta, pues aunque no entendía cabalmente aquellas palabras, su punzante e indomable curiosidad le empujaba e intuía que su significado estaba muy cerca, aunque no atinase a descifrarlo. Aguardo el relevo de otro niño eterno. Entonces regresaré a la historia de todos los niños. El príncipe Once es un niño eterno, como Peter Pan. Entonces tenemos ya un libro de final del siglo XX donde está reinterpretando a Peter Pan, ¿no? Yo creo que sigue muy presente todavía. Imagino que Antonio incluso puede corroborar, estar de acuerdo con algo que también salió ayer en esa primera mesa redonda inaugural, y es que vivimos una era, o nos espera al menos, una nueva era dorada de la novela de aventuras, porque con tu trilogía Patti Centella imagino que eso lo puedes corroborar, que sí, ¿no? Que hay larga vida a la novela de aventuras. Sí, pues la verdad es que cuando estabas hablando del estado que goza el género, me estaba acordando de uno de los padres de la aventura moderna como género. Y además, bueno, claramente La Isla del Tesoro es un hito en la forja de ese género en la Inglaterra victoriana, cuando Robert Louis Stevenson escribe la novela por la que es más conocido realmente, pero que ha servido de inspiración. Entonces estaba pensando en la cadena, los libros que inspiran a su vez otros libros o inspiran a otros autores, ¿no? Cuando Stevenson escribe La Isla del Tesoro, el hermano de Henry Hart le dice: ¿por qué no escribes algo mejor todavía? Le plantea el reto, y entonces él se plantea escribir algo y escribe Las minas del rey Salomón, que es otro libro de aventuras referente. Y estamos ya desplazados
pues 2 décadas más cerca del siglo XX. A su vez, Las minas del rey Salomón era la novela favorita de Tolkien y de C.S. Lewis. Y cuando lees El Señor de los Anillos y lees Las minas del rey Salomón, te das cuenta de que hay personajes inspirados en esas lecturas juveniles del propio Tolkien. Pues Aragorn está en Las minas del rey Salomón, Sam y Frodo están en Las minas del rey Salomón, hasta Gollum está en Las minas del rey Salomón, que es la hechicera que anda a 4 patas y les guía hasta esta trampa mortal en las minas, ¿no? Y después hablamos de la influencia ya en el siglo XX de Lewis y de Tolkien, de un género de aventuras que además se hibrida con la fantasía, porque la aventura que hacen con Andoir en El Mundo Perdido o hacen Robert Louis Stevenson es una aventura donde no está el elemento maravilloso, no está el elemento mágico, no hay agentes fantásticos. Y sin embargo, sí lo hacen Lewis, sí lo hace Tolkien, y a su vez tenemos, ya avanzado el siglo XX, podemos pensar en la cantidad de, por efecto, por cadena, por choque, pues toda la eclosión que hay en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que el género de aventuras es imperecedero porque siempre va a haber un retorno siempre va a haber un retorno a la exploración, siempre va a haber un retorno a la infancia, siempre va a haber un retorno a la iniciación a la vida, y la aventura siempre es esperanzadora. Y aparte, podemos añadir otro extra, yo creo, que es que la novela de aventuras es posible, y de hecho así es, que te acompañe toda tu vida. Y eso genera una dinámica muy curiosa, que también hemos comentado como tema recurrente, y es que uno va vivenciando de alguna manera esa lectura de manera distinta a lo largo de los años, que enlazaría con esto que decíamos de los personajes favoritos. Es incluso habitual que vayas cambiando de personaje favorito a lo largo de los años y de las décadas de tu vida, ¿no? Esto es algo curioso que parece que, si te pones a pensarlo, sucede con muchas novelas de aventuras, pero incluso con el cine. Y esto aquí a lo mejor Antonio también nos puede iluminar un poquito. Se me ocurre la película Hook, por ejemplo. Particularmente a mí, la vida, pues a lo mejor cuando tenía pocos años, adolescencia, y no te dice tanto. Cuando la ves un poco más mayor, ya parece que te va tocando en otros sitios, ¿no? No sé. Sí, es cierto, aunque es verdad, estás hablando de Steven Spielberg, que es posiblemente el director moderno, bueno, está a punto de cumplir 80 años, pero es el director que más se ha inspirado en la obra de Barry para hacer cine de aventura y cine de fantasía de aventuras. Desde que hace el primer guión original, el primer proyecto personal, por así decir, que es Encuentros en la tercera fase, y él identifica a los extraterrestres con niños, e incluso quiere que cuando se abre la nave nodriza en el clímax de la película, que haya 2 extraterrestres que salgan volando, como Peter Pan y Campanita. Al final no lo hace, pero era la idea que él tenía. Él pensaba que había una conexión especial entre los extraterrestres y los niños, especialmente el niño de 4 años que hay en la película, porque son compañeros de juegos que utilizan un lenguaje común. Y él está hablando realmente de esa visión, de esa dimensión que solamente se percibe con los ojos de la infancia, y que curiosamente te permite conectar con extraterrestres llegados de otra galaxia para encontrar un lenguaje común. Es verdad que Peter Pan está presente en el espíritu del guión de Encuentros a la tercera fase, pero también Pinocho. También Pinocho está presente, de una manera mucho más explícita. De una manera más concreta, es verdad que la película más personal de Spielberg, que es E.T. el extraterrestre, en E.T. hay mención expresa a Peter Pan. E.T. el extraterrestre es un intruso, igual que Peter Pan, que invade digamos, la rutina de un niño, de una familia después, y bueno, les hace volar a unos niños en bicicleta en el clímax, en la película. Primero hace volar a Elliot, y hay un momento en la película en que todos sabemos que E.T. muere y se cura cuando está Elliot presente. Y el comentario que suelen hacer los críticos es que es el cariño de Elliot quien permite que el corazón de E.T. vuelva a latir. Y sin embargo eso no es así, es la fe. Y nos lo han dicho previamente en una escena, cuando está la madre la madre Mary leyendo a Gertie, la hermana pequeña, un episodio de Peter Pan, y es precisamente la curación de Campanita. Y es el episodio de los aplausos, si crees en las hadas. Y entonces están como preparando al espectador para el momento clave de la película, el clímax, que es la resurrección de E.T., cuando Elliot pronuncia las palabras: yo creeré en ti todos los días de mi vida. En ese momento el corazón de E.T. empieza a latir de nuevo. Por eso realmente Spielberg
tiene en la cabeza a Barry, lo sigue firmemente para elaborar la fantasía. Tuvo mucho miedo de hacer la película Hook, el Capitán Garfio. Al final lo hizo precisamente recordando que era padre, y el pensamiento feliz del Peter Pan adulto es precisamente el recuerdo de su hijo. Él ha olvidado que ha sido Peter Pan alguna vez, porque ha abandonado nunca jamás. Pero en el momento en que él recuerda el nacimiento de su hijo es lo que permite que el niño infantil viva de nuevo en el adulto, y que ese adulto que está triste recupere la alegría. Entonces, eso es lo que básicamente te cuentan en E.T., perdón, en Hook. Aunque es verdad que es una película que a Spielberg no le terminó de gustar. Le pareció que había dado un golpe de audacia al reflejar algo que nunca había hecho, que era mostrar un mundo fantástico, cuando él se mueve mucho más cómodo en los entornos ordinarios invadidos por lo mágico, que es lo que sucede en E.T., por ejemplo. Sin embargo, en Hook hay un viaje a nunca jamás, y en el momento en que, bueno, pues tiras la casa por la ventana, como hicieron en el estudio, fue una de las películas más caras de la historia del cine, y al mismo tiempo se dice también que una de las películas que menos ingresos vamos, que no recuperó la... Aunque bueno, han pasado ya años, han pasado 34, 35 años desde entonces, y al final pues con la distancia ha quedado también tipificada como la película de Spielberg sobre Peter Pan, pero creo que E.T. el extraterrestre tiene más de Barry. Más de Barry. Y la paternidad y la maternidad relacionados con Sis Matthew Barry y con Peter Pan, la verdad es que como adultos posiblemente veamos muy claro el papel de Wendy mamá. ¿Qué te sugiere a ti ese personaje, Noemí, como experta en todas estas temáticas? Las películas, he visto la infantil de dibujos, la primera, y la de Hook con mi hija este fin de semana por revisitarlas. La infantil le encanta a mi hija. Yo quiero decir que al principio, cuando veo a Peter Pan con la sonrisa, la primera imagen de Peter Pan en la de dibujos de Disney, no me decepciona un poco, porque como Barry insiste en que es un chico muy guapo, ¿no? Y esa sonrisa que tiene al principio casi me parece malévola y no me parece tan guapo, la de dibujos. Pero en líneas generales me gusta, y la recreación del país de Nunca Jamás también. Cuando veo Hook con mi hija, mi hija se escandaliza, quiere quitar la película, y le digo, no, ¿Por espera qué? un poco, porque a mí la idea de que venga Garfio a vengarse me gusta mucho, porque, hombre, lo habéis dicho antes, Garfio es uno de los grandes personajes de Peter Pan. Además, Garfio y Peter Pan se necesitan, ¿no? Es ese duelo que tienen tan fuerte entre los dos, es muy interesante, ¿no? En el libro digo, espera un poco, porque la idea es muy buena. Y entonces lo primero que me dice mi hija, que es una gran amante de los perros, dice, es que me ha cambiado hasta el perro. Digo, sí, bueno, es otra raza de perro, pero es igual, dale un poco de tiempo. La recreación del país de Nunca Jamás en Hook me resulta extraña, no es como la que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Me descuadra un poco. Y como ha comentado Antonio, fue carísimo hacer todo ese escenario y recrearlo, pero aún así esa idea de que vuelve el Capitán Garfio a vengarse me parece muy potente, porque Peter no es nada sin Garfio. Y se repite varias veces a lo largo de esa película, ¿qué sería del mundo sin el Capitán Garfio? Que esa frase me parece muy buena de guión, ¿no? Que la dice varias veces, que sería del mundo sin el Capitán Garfio. Tanto el libro como las dos películas, ese duelo final entre Peter y Garfio lo retratan de forma diferente, ¿no? Pero digamos que hay una constante, que Peter es leal a la palabra que da y Garfio no. Garfio puede atacar por sorpresa o por la espalda, o puede hacer algo sucio, ¿no? Peter no hace nada sucio, pero Garfio sí. Y ese duelo final, tanto en el libro como en las dos películas, yo estoy esperando a ver qué pasa. Y mira que sé lo que va a pasar, ¿no? Pero me gusta. Respecto al tema de la maternidad, pues es que está en todo el libro, ¿no? Desde la decisión de que Peter no tenga madre, ¿no? Hay otros arquetipos de niños. Yo he traído este libro que me gusta mucho, El maravilloso viaje de Nils Holgersson, del Selma Lagerlöf, lo enseño aquí, que es anterior a Peter Pan, y que un poco puede servir como antecedente del libro, ¿no? Porque es un niño que se monta en un ganso doméstico y atraviesa toda Suecia en el ganso viviendo aventuras, ¿no? En el caso de Nils, él tiene madre y padre a los que abandona, es un poco una reinterpretación de Pulgarcito, y después vuelve a casa. Pero ya tenemos a un muchacho héroe que está volando por toda Suecia, ¿no?
Después lo hará Peter Pan y para volar no necesitará un ganso, necesitará solo el polvo de hadas. Y la madre de Nils, como la madre de Wendy, pues está esperando que regrese. Hay otros arquetipos de muchachos héroes que también nos pueden recordar un poco a Peter Pan y que también se ha tomado la decisión de que no tengan madre. Por ejemplo, estoy pensando en La historia interminable, en Bastian y en Atreyu. Atreyu no tiene ni madre ni padre, es cuidado por la colectividad de la tribu, un poco como Peter Pan, ¿no? Que es cuidado por las hadas, y Bastian no tiene madre, pero sí que tiene padre, ¿no? Hay una constante en todos estos arquetipos de muchachos que van a vivir aventuras donde se elige negar la figura materna para que ellos tengan más libertad, ¿no? Pero aparece en la historia una segunda madre que los cuida, porque como no tienen una madre biológica, suele aparecer la figura de una segunda madre que los cuida. Y en Peter Pan es Wendy quien asume este papel, ¿no? Hasta convertirse casi en una señora Darling también. Pero también es muy interesante que existe entre Peter y Wendy una tensión entre el amor maternal y el amor romántico, entre los dos. Esto también es muy interesante. Fíjate, ahí Noemí, que ha vuelto a salir también esa parte más oscura a la que ya aludía Antonio, o más siniestra, con la sonrisa malévola que alguna vez intuimos en Peter Pan. Yo no sé si esto también nos sucede, de que esto de que vamos cambiando un poco de personaje favorito a lo largo de los años, en el texto, de película, incluso en el cine. No sé si también os sucede o pensáis que hay una tendencia a que según cumplimos años, vamos viendo que pesa más un ingrediente de tono distinto en el texto. Es decir, a mí me da la sensación de que según cumplimos años, nos pesa más la parte más dramática de Peter Pan, que cuando eres más joven o cuando eres más niño lo lees como una novela de aventuras, con el más puro sentido de la aventura, simplemente del viaje maravilloso, pero que cuando te vas haciendo más mayor, pues van pesando un poco más los temas casi trágicos, ¿no? Del tiempo que amenaza, de la carencia de una imagen materna. No sé, me gustaría un poquito saber qué sensaciones tenéis vosotros personales. Vale, yo me estaba acordando de dos frases que están relacionadas con los 12 años. Los 12 años que, bueno, se viene por convenio, es un momento de frontera entre la infancia y la preadolescencia. Una es una frase del propio Barry que dice: Nada demasiado importante sucede después de los 12 años", dando a entender que vives toda una vida hasta los 12 años y a partir de los 12 años estás viviendo de esa etapa infantil que te ha marcado de alguna forma, estás volviendo, yendo y viniendo. A medida que vas cumpliendo años, el retorno a veces cuesta más porque pasa más tiempo y hay más responsabilidades y estás en el mundo de los adultos, y entonces sabes lo que significa abandonar un hogar y formar otro, sabes lo que significa cuidar de una familia, experimentar la maternidad o la paternidad, pero intentas siempre ir y venir. Y si tienes hijos, intentas también recordar y vivir de esos 12 años, ¿no? Y la otra es una frase que es la que pone cierre a la película Cuenta conmigo, de Rob Reiner, que cuenta la historia de 4 chavales de 12 años en los años 50 que se escapan de casa para ir por el bosque. Está basado en un relato corto de Stephen King que se titula The Body, que es la historia de de un niño que ha muerto porque le ha arrollado un tren, y entonces en el pueblo, entre los niños, se comenta si es verdad o no es cierto, etc. Entonces se forma una expedición de 4 niños para cruzar un bosque con pues toda la simbología que tiene el bosque y el bosque de la vida, etcétera, etcétera. Y realmente la historia de lo que trata es de las aventuras, de las conversaciones de los 4 chavales de 12 años. Cuando termina la película, el que está contando esos recuerdos, que es uno de esos niños de 12 años, que es escritor y tiene hijos, termina con una frase que es lapidaria, es tumbativa. Dice: Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿quién los tiene? Y de alguna forma creo que todo el género de aventuras lo que hace es recuperar ese espíritu y pensar efectivamente en cómo es la amistad y cómo es la lealtad a esa edad y cómo son las ilusiones y los sueños disparatados. Y todo eso nos modela, nos prepara para ser adultos, pero también estamos viviendo de adultos de esa época que también volvemos a visitar, ¿no? Qué bonito. ¿Y tú cómo lo vives esto de los ingredientes dentro del texto, Noemí? ¿Te ha sucedido también? ¿Tienes esas sensaciones de que vas cambiando casi de género según vas cumpliendo años a la hora de releer Peter Pan? Bueno, la relectura según
la edad que tengas, el momento en el que la hagas, pues es diferente. Yo he comentado antes que, por ejemplo, en mi infancia a mí Wendy me gustaba, porque decía, jo, Wendy puede volar y puede ir al país de nunca jamás y vive un montón de aventuras y me gustaba, claro, es que me parecía extraordinario. Y cuando leo ahora a Wendy digo, bueno, pues claro, es que acepta muy rápidamente ese rol de madre, ¿no? Que le asigna a Peter y que le asigna a los niños perdidos y cose y los acuesta. Hay un momento después de la escaramuza de los piratas que está toda alborotada porque dice, ay, era la una, los tenía que acostar a todos, ¿no? Está muy metida en ese rol maternal y quizá ahora pues eso no me gusta tanto. Me hubiera gustado que ahí fuera un poco diferente o que se revelara en alguna de esas tareas, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niños a mi hermano le gustaba mucho Superman y entonces se hizo una capa con una sábana. Iba por ahí que teníamos que tener mucho cuidado, cerrar las puertas y todo porque quería volar, ¿no? Y entonces teníamos que tener mucho cuidado con el balcón, que no se tirara por las escaleras porque es que era horroroso, ¿no? Y entonces yo no sabía qué hacer para que dejara de intentar volar y al final le dije, mira, no vas a poder volar porque no tienes polvo de hadas, ¿no? Y entonces ya él entró en razón en ese momento, ¿no? Lo entendió. Lo entendió, pero claro, a mí Wendy me encantaba, ¿no? Decía que bien, puede volar y está viviendo aventuras extraordinarias y ahora pues a veces creo que soy un poco injusta con Wendy, ¿no? En esta relectura tan crítica que hago, pero sí que es verdad que según como lo leas y a qué edad lo leas, pues puedes estar más de un lado o de otro. Y luego esa interpretación también de terror, que yo no sé si a veces también sobreinterpretamos por encima de nuestras posibilidades, pero es verdad que he llegado a leer interpretaciones como que Peter Pan podría ser un vampiro porque acude a tu dormitorio por la noche. De hecho, hay una secuencia de Disney en la que solo se le ve la sonrisa iluminada en la oscuridad de la noche. Es verdad que es eterno, como un vampiro, en ese sentido, y que además te rapta y llega volando. Y luego a Silvia Ríos de Tejada también le leí que había interpretaciones de que Peter Pan era un niño muerto. Y de hecho, pues eso podía argumentarse con que tenía como hojarasca, pues como de una tumba, es decir, Sí. tiene esos diseños del Peter Pan primigenio, ¿no? Tiene como hojillas y podría ser pues que fuera un niño muerto. Con la historia de James Matthew Barry, que tenía una enfermedad o una patología que le impedía crecer a raíz de la muerte de su hermano y que de alguna manera podía haber ahí como una proyección de sus traumas infantiles con su madre, en fin. Puede haber una sopa ahí tremenda, que a veces es complicado moverse en el tema psicoanalítico, ¿no? Y no empezar a proyectar por ahí. Pero, ¿qué es lo Bueno, ahora que...? que comentas esto, Sí. Maika, de hecho, un hermano de James Barry murió con 13 años y él siempre pensó en su hermano como un niño eterno, como alguien que se había quedado estancado en los 13 años. Y también sucedía que a veces, bueno, esto es un poco tremendo, pero su madre le vestía con la ropa de su hermano mayor, ya fallecido, con lo que tiene también marcar a un niño con 10 años que, en fin, ¿no? Y yo creo que todo eso también ha configurado, ¿no? La idea del puer eternus, del niño eterno en Peter Pan. Pero sí es verdad que esa lectura de Peter Pan como vampiro, Peter Pan como secuestrador, ese lado oscuro, sí, realmente, a ver, la obra teatral es tremenda. Una sirena quiere ahogar a Wendy. En un momento la quiere matar. Los celos de Campanita son tremendos, quiere que se maten. Bueno, pasan cosas tremendas en Peter Pan realmente que lógicamente cuando se hacen adaptaciones o cuando se hace Peter Pan la gran aventura, por ejemplo, la película que estuvo durante mucho tiempo Dodi Al-Fayed y Lady Di estuvieron promoviendo ese proyecto, al final fallecieron y la película se hizo como 6 años después, ¿no? Pero ellos habían hablado además con el Hospital Ormond de Londres era el gran proyecto de Dodi Al-Fayed, ¿no? Y al final se hizo sin ellos y bueno, pues cuando pensamos en esa película, creo que es de todas las adaptaciones que se han hecho de Peter Pan la que más satisface, digamos, a los críticos, a los lectores y a los niños por igual. Pero creo que bueno, esa parte oscura efectivamente está ahí, es la parte de la muerte, ¿no? Ujú. Sí, sí, y es sobrecogedora si realmente te pones a analizar, aunque tal vez, por otro lado, también haya sobreinterpretaciones, supongo. Yo tenía aquí un fragmento para cuando habláramos del lado oscuro de Peter. Esta edición es enorme, pero me gusta mucho que la edición del centenario de Peter Pan y está hablando con
con John, con uno de los hermanos Darling, y aquí, vale, sí, vamos a ver, eh, cuando le dice, bueno, que quieren vivir aventuras, ¿no? Entonces le dice, ¿qué clase de aventuras? Preguntó con cautela. Hay un pirata dormido en la pampa que hay justo debajo de nosotros, le informó Peter. Si quieres, bajamos a matarlo. Con absoluta normalidad, lo dice. No lo veo, dijo John tras una larga pausa. Yo sí. Supongamos, planteó John con una voz un poco ronca que se despierta. Peter contestó lleno de indignación. No creerás que lo mataría mientras está dormido. Antes lo despertaría, así es como lo hago siempre. Caramba, matas a muchos, toneladas de ellos, ¿no? Es decir, lo normalizamos, pero bueno, pues está cansado de matar piratas. Y hay más fragmentos, pero lo curioso es cómo normalizamos todas estas cosas que hace Peter Pan y como que se las perdonamos, ¿no? Tiene tanto carisma Es verdad. el personaje que el lector se las perdona y muchas veces lo pasa por alto, ni siquiera se da cuenta, ¿no? Y que tiene una arrogancia irritante, Sí, eso es lo que realmente. molesta Sí, a Garfio, eso eso es lo es. que le molesta a Garfio. Sí, Absolutamente, es decir, sí. como compañía constante, incluso si te pones a pensarlo de una manera muy racional, dices, pero sí es insoportable cómo Wendy y Campanilla pueden estar ahí, ¿no? Tan leales a Peter Pan. Y hay una cosa a la que has mencionado Campanilla que a mí me suelo fijar en ella también. En el libro lo dice muy brevemente, pero dicen una frase de Barry que era un poco regordeta, Campanilla. No dice nada más. En la película de Disney hay un momento en el que cuando están en el cuarto de Wendy buscando la sombra, Campanilla se mira en un espejo y se mira las piernas y el culo y parece que como que no le gusta mucho, ¿no? Y cuando Peter la mete en el cajón y se olvida de ella, en uno de estos olvidos de Peter, ella no puede salir por la cerradura del cajón porque se queda atrapada porque tiene el culo gordo, ¿no? Sin embargo, las películas después han dulcificado la imagen de Campanilla. Por ejemplo, en la de Hook, que la interpreta Julia Roberts, pues ya esto desaparece, ya tiene otra imagen. Incluso hay un momento en el que visten a Campanilla casi como si fuera Cenicienta, con un vestido muy bonito, muy Ujú. elegante, mucho más estilizada, ¿no? Entonces, esto también es interesante, cómo va cambiando la imagen de Campanilla según estemos con una adaptación o con otras, pero lo que dice Barry de ella era que es un poco regordeta. Sí, es un personaje ambiguo, además, porque, bueno, las pixies son ambiguas y Campanilla es una pixie. En lo que tiene en la cabeza Barry es una hada inglesa de Cornwalls. Son hadas pequeñas, hadas estilizadas, que tienen alas de mariposa, que tienen antenas y que guían a los humanos, pero a veces se divierten llevándoles por caminos y perdiéndoles en la noche, ¿no? Entonces se burlan un poquito de ellos, pero no llegan a ser malvadas, no llegan a ser, por ejemplo, como las hadas irlandesas, tipo las banshees, por ejemplo, que esas son las que te anuncian la muerte gritando debajo de tu ventana, o las que te dan el cambiazo a los niños cuando nacen y tal, ¿no? O sea que la versión de hada, según el folclore británico, es una hada más dulce. Es verdad que las versiones cinematográficas la han aniñado un poco más, no la han hecho tan perversa. Y después Peter Pan, esa ambigüedad es curioso en las adaptaciones. Me estaba acordando ahora de la última serie de Alien, la última secuela que es Alien Earth, que precisamente nos presenta un grupo de niños perdidos en una isla. Y son niños que no crecen, porque la ciencia ha permitido, a través del transhumanismo, que unos niños que iban a fallecer, que iban a morir, poder trasplantarles a un cuerpo, y es un cuerpo de un adulto, aunque ellos sigan siendo niños, y el tiempo no transcurre. Y el gran artífice de todo esto es un millonario de aspecto muy jovial, boy cavalier, que es Peter Pan, realmente, ¿no? Y es curioso cómo incluso es Alien meets Peter Pan, ¿no? en esta serie, ¿no? Pero para darle una vuelta al universo Peter Pan, construyendo un personaje que se rodea de niños perdidos, a los que ha salvado de la muerte, a los que les permite vivir con todo tipo de lujos y seguir siendo niños, pero al mismo tiempo para fines perversos, ¿no? Porque en el fondo quien controla la isla es Peter Pan, ¿no? Y yo estaba pensando precisamente en esa paradoja del personaje de Peter Pan, el lado positivo, pero al mismo tiempo un lado más maligno o más egocéntrico hasta el punto de olvidarse de las cosas que importan, ¿no?
Y lo más terrible posiblemente sea en el texto original, esa última parte de la que yo creo que, no sé si la omitimos, porque nuestra mente la omite, pero ocurre que Peter Pan regresa a por Wendy y cuando ve que Wendy se ha hecho muy mayor, directamente pasa a la habitación donde está su hija Ujú, Juana. eso es. Eso creo que es el mayor drama. Cuando los niños vuelven, él entra antes y cierra la ventana para que Wendy no entre. ¿Por qué? Porque él se ha escapado de su casa, pero ha vivido sus aventuras, pero hay un momento en el que él quiere regresar a su casa y se encuentra la ventana cerrada y otro niño ocupando su lugar. Ujú, Y entonces le dice a Wendy, las madres son esto, las madres son una ventana cerrada. Entonces cuando él llega a casa de Wendy y encuentra la ventana abierta, porque está abierta, porque la señora Darling se ha preocupado de que la ventana está abierta, esa ventana simboliza el amor maternal, ¿no? Él entra primero con Campanilla y le dice Campanilla, ciérrala para que no entren. Lo que ocurre es que después siente una cierta compasión por la señora Darling porque la ve llorando y abre la ventana. Pero es capaz de decir, ciérrala, es decir, que yo la necesito también, yo también quiero a Wendy, entonces si queda aquí la pierdo yo. ¿No? Y eso es una maldad muy grande, ¿no? Es decir, yo me he encontrado la ventana cerrada en mi casa de mi madre y he sido un niño perdido para siempre, le vamos a cerrar la ventana a Wendy. ujú. Lo que ocurre es que después pues se arrepiente. Pero es curioso que Peter Pan recuerde eso. Recuerdo que ha marcado el hecho de que se quedase nunca jamás para siempre, porque creo que ese episodio es del pajarito blanco, ¿verdad? De la precuela de Peter Pan, que se le dedica Peter Pan aparece, o sea, sale su nacimiento en la isla de los pájaros, que es una isla que está en la Serpentina, el lago de Londres, muy cerca de la estatua que Barry dedica a Peter Pan. Y bueno, es cierto que él cuando quiere regresar y se encuentra la ventana cerrada y ve que su madre, ve que tiene otro niño en brazos y entonces ha visto que lo han reemplazado, ¿no? Y eso es lo que le lleva a no regresar nunca a su casa, ¿no? Pero es curioso que Peter Pan tenga ese recuerdo en la mente continuamente, las ventanas abiertas o cerradas, las madres que te aceptan o te rechazan, etcétera, que en el fondo es Barry quien está hablando quien está explicando el drama. Fíjate, ahora que hablas del pajarito blanco, Antonio, recuerdo que se me quedó también grabada una frase por este tipo de- de- de cuestiones que se te quedan marcadas muy a fuego con grandes clásicos como los de Barry, y es que dice el propio Peter, algo así como que eh, tú dejas de volar cuando dudas de que puedes hacerlo. Tiene esas frases como que te apelan y te interpelan, ¿no? Muy directamente a tu vida, a cosas relacionadas con la fe, Ujú, que se asocia además mucho pues esa jovialidad y a ese impulso vital muy adolescente o muy de juventud, ¿no? No sé si os pasa también que tenéis esas frases dentro de la obra de Barry Y a mí que... hay una que me gusta mucho, que está en el capítulo 3, que es donde se dan muy pocos datos de la biografía de Peter Pan, pero cuando se dan están en el capítulo 3. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es cuando él intenta pegarse a su sombra con pegamento y no puede. ujú, Ujú. Entonces se la cose Wendy, ¿no? Y él está llorando porque no ha podido pegar su sombra, aunque luego se le olvida que ha llorado, ¿no? Y es Wendy quien soluciona el problema, quien se la cose, ¿no? Y entonces él no quiere reconocer que ha sido Wendy y como que cacarea, hace eso que hace él y presume de que lo ha solucionado. Entonces Wendy se enfada, se va a la cama enfadada y tal. Y al final él, para arreglar las cosas, dice, no te enfades, una mujer es más útil que 20 hombres, ¿no? Y entonces esa frase me hizo gracia cuando la leí, pero luego he pensado en estas reinterpretaciones que hacemos, digo, claro, le ha resultado útil porque le ha cosido la sombra. Ahora que casi ninguna mujer ni ningún hombre sabe coser, seguramente no lo hubiera dicho, pero en ese momento le dice que una chica es más útil que 20 hombres. De hecho, Peter va a buscar a Wendy para que haga la limpieza general de Nunca Jamás en Sí, sí, primavera. Claro que es un pequeño dato que cada olvidamos a primavera, veces. sí. Y que si te pones a pensar, cada vez tiene peor imagen. Peter, Antonio, vamos a tener que cambiar de personaje favorito. ¿Qué frase o qué aspecto, qué es lo que más te gusta a ti de James Matthew Barry? ¿Alguna imagen de Peter Pan? Pues fíjate, a mí lo que me atrae son los años anteriores a la obra teatral. ¿Qué tiene en la cabeza Barry para llegar a escribir una obra de teatro dirigida a un público adulto, pero que está tratando un tema tan personal
y que va a la esencia de lo infantil, teniendo en cuenta que él ha tenido que comprar unos asientos para que vayan niños al estreno. Él no está pensando en un público infantil, una historia contada a niños y que además está interpretada por adultos que se visten de niño. Y dándole vueltas estaba pensando también en las islas y Stevenson y Barrie no llegaron nunca a conocerse, pero tuvieron una relación epistolar. Y Barry, también por su enfermedad y por su modo de ser, pues se marchó, decidió un día irse con su familia a Samoa, a Polinesia, donde justamente está el meridiano del cambio de fecha, ¿no? Justamente pasa por Samoa, la Samoa británica, y allí se quedó en los mares del sur y allí se dedicó a escribir y allí estaban pues los indígenas lo adoraban, le llamaban el que cuenta historias, que es lo que pone en su tumba, pone eso en Samoa, aquí yace el que cuenta historias, ¿no? Es algo fantástico como epitafio. Y él, en las cartas que se cruzaba con Barry, le decía a Barry, te estoy leyendo y estoy viendo un genio en ti. Y estoy viendo a la persona, ahora que yo que he escrito tantos libros y que sin embargo tengo tan poco tiempo para leer, estoy disfrutando con tus libros y creo que vas a hacer... son cartas como premonitorias. Y le dice a Barry que abandone Inglaterra y se venga a Samoa. Dice, porque tu mente se ensanchará, estoy convencido de que estás tocado con la luz del genio, etcétera, etcétera. Claro, esto se lo escribe pues como en torno a 8 años antes de que se estrene la obra de Peter Pan. Y estaba pensando en las dos islas, ¿no? En la isla de Nunca Jamás y en la isla de Samoa, donde está un Stevenson diciéndole a Barry que se venga al mundo de la aventura y que cambie de vida, porque es verdad que la vida de Barry quizás se lo podía haber permitido, porque él, bueno, tuvo un matrimonio fallido, no tuvo hijos y quizás se podía haber permitido ese lujo, ¿no? Pero finalmente no viajó a Samoa y Stevenson también le decía lo mismo a otros amigos, a Conan Doyle, etcétera, y ahí se quedó el hombre, ¿no? En Samoa. Fijaos, aquí también es interesante ver esa parte, o que es bastante sencillo caer al menos en esto, de la escritura terapéutica, la escritura como terapia, porque en un caso que bueno, pues está ahí casi con lo patológico o directamente con lo patológico de James Matthew Barry, con todos los traumas infantiles y todo esto, ¿no? No sé si es algo que realmente pensáis que tiene sentido hablar de la escritura como una herramienta terapéutica, o es un cliché que manejamos los que no somos escritores cuando pensamos en los que escribís. No, bueno, ahora hay una moda incluso de libros, no sé cómo se llaman, pero hay una etiqueta para la escritura terapéutica también o para libros que pueden ayudarte en ciertos temas. No sé, a mí es un tema que me gusta, que está ahí presente y que no me disgusta, que me parece que está bien. Sí. Bueno, a mí me ayuda porque es una exploración y además, bueno, yo me dedico a dar clases sobre cómo construir historias, sobre cómo contar historias y para mí el hecho de también escribirlas me ayuda a mantener el músculo creativo en marcha y también ponerme en la situación de alguien que tiene problemas a la hora de escribir, a la hora de desarrollar personajes, a la hora de hacer interesantes las historias que cuentes, porque esa es la otra cara, ¿no? Tú puedes tener una historia que contar, pero tienes que saber cautivar a un lector, tienes que seducirlo. Entonces eso también es un arte, ¿no? El arte de la seducción cuando escribes, ¿no? Lo que decía Stephen King, ¿no? De cuando escribes tu primer borrador, lo escribes con la puerta cerrada. Pero cuando lo lees, cuando haces la primera revisión, tienes que abrir la puerta. Tienes que ponerte en el papel del lector. Tienes que intentar ver la historia desde fuera. Y es algo muy difícil porque es salir de ti mismo e intentar verte con otros ojos como si no fueras tú. Leerte y decir, ¿quién ha escrito esto? O está bien escrito, o me parece aburridísimo. En fin, creo que para un escritor releerse es una de las cosas más duras que existe. Y ya ni te cuento cuando has perdido la perspectiva y no puedes ver las cosas desde fuera. Es algo misterioso, ¿no? Por eso a mí me admiran los autores, los escritores que son capaces de escribir y prácticamente dar con la clave de la primera versión es la auténtica, ¿no? En lugar de tener que hacer como el escultor, de ir eliminando, puliendo, hasta que piensas que las cosas están hechas, ¿no? Una vez escuché la comparación entre Mozart y Beethoven, ¿no? Que Mozart era un genio capaz de escribir de un tirón las composiciones y no revisarlas, mientras que Beethoven, sin embargo, era otro genio, pero estaba continuamente reescribiendo, continuamente revisando, hasta
y podría tirarse años. La novena le lleva más de una década. Y han salido, en esta recta final ya vamos a poner los últimos puntos, durante toda la charla, que además estaba anunciada como Mesa Literaria y Cinematográfica, las diferentes adaptaciones de Peter Pan, de la obra de James Matthew Barrie. ¿Cómo os lleváis a título personal con las adaptaciones como lectores de libros? ¿Os lleváis bien, mal? Algo que apuntar en ese sentido. Me resulta además muy divertido lo que tu hija Noemí piensa con Hook, porque además yo creo que tuve la misma reacción que tu hija cuando vi Hook. Me pareció un horror absoluto y creo que eso se le curará con la edad, lamentablemente. Sí, sí. Ella se enfadó mucho porque cambiaron la raza del perro y ya a partir de ahí yo nunca he visto Mi país de nunca jamás, pero bueno, Barry ya te advierte de que hay muchos países de nunca jamás, que cada hermano Darling tiene el suyo, o sea que supongo que con esa advertencia de Barry, pues es hasta cierto punto normal que aunque veas una adaptación u otra, tú no veas tu país de nunca jamás. Por ejemplo, un aspecto que antes hablábamos mucho de la imagen de Barry, para mí son muy importantes los niños perdidos, ¿no? Esos niños que se pierden en el cochecito cuando la niñera no mira, entonces se pierden y además como nadie los reclama, acaban en el país de nunca jamás, siendo el comandante Peter Pan. Pues como yo siempre me he sentido un poco una niña perdida, siempre me ha gustado mucho el colectivo de los niños perdidos, ¿no? Y en lo que hablábamos antes, ha sido para mí un poco terapéutico el papel de los niños perdidos. Además me encanta Sonsonete, que es casi como el más melancólico, todo le sale mal, quiere, cuando juegan a mamás y papás quiere hacer de padre y no le dejan, le dicen, no, tú no puedes hacer de padre. Bueno, pues hago de bebé, porque a Wendy le gusta tener un bebé en la cesta, y dice, no puedes hacer de bebé porque el más pequeño ya está en la cesta, no le dejan hacer nada, pero al final tiene un papel muy importante cuando Wendy quiere volver a Londres y los niños perdidos se enfadan y le dicen, bueno, pues lo vamos a secuestrar, ¿no? Son niños que no han tenido educación, no tienen referentes, no tienen valores morales de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces sale en defensa de Wendy Sonsonete y dice, pobre de vosotros que no se comporte con ella como un caballero inglés, ¿no? Y, o sea, es el que le ha ido saliendo mal todo el rato, pero sin embargo después es el que más me gusta de los niños perdidos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, nunca he visto los niños perdidos como yo me los imagino en las adaptaciones. ¿Y te llevas bien con la adaptación de Disney? ¿Ves con gusto la adaptación de Disney de Peter Pan o se te queda ya floja? La puedo ver, la puedo ver. Hay cosas a lo mejor que no me cuadran, pero la puedo ver, sí. ¿Y el Por experto ejemplo, en un cine? problema con las adaptaciones es el tiempo. En la obra de Barry se supone que pasan bastante tiempo en Nunca Jamás y las adaptaciones parecen tener un empeño en que solo ha transcurrido una noche y cuando el señor y la señora Darling vuelven de la fiesta ya han aparecido los niños, ¿no? Eso, y según Barry pasa más tiempo en Nunca Jamás, ¿no? Complicado lo de adaptar siempre un texto literario. El experto en cine, que nos cuente. No, vamos, la verdad es que no se han hecho muchas adaptaciones en cine de Peter Pan, no sé por qué motivo, no sé si es porque es tan grande el personaje que, de hecho, Spielberg casi estuvo muchos años posponiendo el proyecto y al final lo que hizo fue Hook, que es la historia de un Peter Pan crecido, y es una película irregular, es cierto, pero tiene una banda sonora fantástica de John Williams que no me canso de dejar de oír, no me canso de escuchar. Y hay fragmentos, hay escenas que a mí me gusta revisitar. La película completa me parece muy regular, pero hay momentos, sobre todo la primera media hora, que es lo que a Spielberg le parecía muy acertado y que él mismo se gustaba cuando veía la parte londinense, antes de que la acción se traslade al país de nunca jamás. O sea, la idea de que cuando se encuentra con sus hijos, sus propios hijos han sido secuestrados por el capitán Garfio para forzarle a ese combate porque su vida no tiene sentido sin Peter Pan. Es curioso porque dentro de las contradicciones de Garfio es un caballero. Garfio está educado en Eton. Garfio además ha ido a Oxford y ha estudiado en Balliol, en el Balliol College. Y además él dice en algún momento el Floreat Domus, que es que florezca la casa. Ese es el lema de Oxford. Y además no miente nunca y además quiere cumplir siempre sus pactos, aunque es verdad que luego da puñaladas traperas, ¿no? Pero de entrada es como ese personaje victoriano o eduardiano, de esa hipocresía de la aristocracia británica que cuida mucho la etiqueta, pero que después... Pero sin embargo sí que es verdad que hay una lealtad a Peter Pan y hay una admiración hacia ese oponente. Y yo creo que en Hook eso se respeta, aunque como digo, creo que es una película fallida y yo creo que
quizás el director que mejor ha conocido a Barry o más lo ha entendido, que es Steven Spielberg, la mejor adaptación que ha hecho de Peter Pan es E.T. el extraterrestre, claramente. Claramente, o sea, creo que es el guión, aunque el guión es de Melissa Mathison, no es de Steven Spielberg, pero está escrito bajo la guía de Spielberg y de hecho es su película más personal, ¿no? Y bueno, hay referencias a textos de Peter Pan en la propia película. Es el momento de hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Tenemos por ahí el micro. Sí. Te escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la mesa, ha sido delicioso escucharos. Y yo tenía dos preguntas. Una casi me la ha quitado ya Antonio, porque una primera pregunta que os quería hacer era cómo creéis que afecta a esta obra en concreto toda esa sociedad victoriana, eduardiana más bien, ¿no? Porque la obra la escribe en el 11, creo que es, ¿no? Eh, ¿Y cómo afecta a la sociedad? Porque la sociedad se ve muy reflejada, yo creo que en Peter Pan. Hay muchos destellos. ¿Cómo creéis que logra reflejar la sociedad británica de la época, el autor? Yo creo que con la familia Darling, ¿no? Que es como la familia perfecta hasta, la familia victoriana perfecta hasta que rompe en sus vidas Peter Pan, que es el que rompe esa armonía. Pero hay un momento en el libro que lo dice, que eran la familia feliz, victoriana, perfecta, hasta que llega a sus vidas Peter Pan, ¿no? Con el matrimonio de Darling yo creo que es como lo refleja. Evidentemente, cada vez que vemos una película o releemos un libro, somos diferentes porque cambiamos, ¿no? De edad, cuando leemos una primera vez, una segunda, una tercera, cuando pasamos de ser lectores a ser relectores en algún momento de nuestra vida. Y quería saber cómo vosotros os habéis aproximado a Peter Pan, a la obra, en los diferentes momentos en los que la habéis visitado. ¿Cuál es vuestro acercamiento personal más directo a la obra? Si en algún momento os habéis encontrado, pues eso, más cerca de Peter Pan, otras veces a lo mejor más cerca de Garfio. Si en algún momento habéis pensado que incluso el bueno del libro es Garfio y no es tan malo, no lo sé, esa es un poco la pregunta. Bueno, pues la verdad es que mi aproximación a Peter Pan tuvo lugar porque, bueno, por mi tesis doctoral sobre la infancia en el cine de Steven Spielberg. Yo no había leído Peter Pan, conocía la película y bueno, como es un arquetipo y además muy conocido en la cultura popular, pero me tuve que forzar entre comillas, porque fue fantástico, ¿no? Leer Peter y Wendy, la novela, la adaptación que hace el propio Barry de su propia obra teatral de 1904, para poder entender lo que tiene Spielberg en la cabeza cuando quiere hablar de la infancia y poder así pues establecer un itinerario, un recorrido en su filmografía desde Encuentros en la tercera fase hasta bueno, E.T. el extraterrestre, El Imperio del Sol, que es una película terrible en la que habla de la muerte de la infancia, del paso de la niñez a la adolescencia a través de la guerra y cómo pues, Jim Ballard en la película El Imperio del Sol pues vive rodeado de piratas precisamente y esos piratas son los que intentan robarle su propia infancia y luego Hook, que es la película que rueda en 1991 y que reconcilia digamos, la figura de la paternidad con la infancia, puesto que hasta ese momento la figura paterna en el cine de Spielberg es una figura muy negativa y sin embargo la figura fuerte en todo su cine es la figura de la madre. La primera película de Spielberg se titula The Sugarland Express, Loca Evasión se tradujo. Es la primera película, el primer largometraje que él hace antes de Tiburón. Esta película es de 1974 y cuenta la historia de una pareja de delincuentes comunes que les han quitado la custodia de su hijo pequeño y ellos se escapan y roban un coche de policía con un sheriff dentro a punta de pistola para que les lleve hasta el pueblo que se llama Sugarland y recuperar la custodia del niño, de su bebé. Y ahí me di cuenta de que el tema fundamental en el cine de Spielberg siempre han sido los niños perdidos. Siempre. Desde el primero en The Sugarland Express hasta incluso salvar al soldado Ryan, que es el único hijo superviviente de una madre que ha perdido a todos sus hijos. Entonces hay que encontrarlo. Y hay toda una patrulla liderada por un capitán que interpreta a Tom Hanks
para encontrar ese niño y devolvérselo a su madre, ese niño que se les ha perdido. Y así podríamos hablar, ¿no? O sea, yo creo que la figura del niño perdido, en mi caso, pues me ha acompañado a través de mi investigación y mi admiración por el cine de Spielberg, hasta darme cuenta de que el tema recurrente es eso, los niños perdidos, ¿no? Pues vamos a No sé. concluir ya el coloquio. Vamos a aprovechar para preguntarle a Noemí por la edición de ese Nils Holgersson, porque no es fácil de encontrar. ¿En qué editorial lo Uf, encontraste esta obra? hay una Que es muy ilustrada, complicada. hay una ilustrada que es muy bonita. Lo que pasa que la que está ilustrada tiene el texto adaptado. Y esta, bueno, es una editorial que publica premios Nobel, como Selma Lagerlöf es la primera mujer que gana el premio Nobel, se llama Biblioteca Amazonia Nobel, que publica, digamos, las obras de los premios Nobel. No me gusta demasiado la edición porque tiene alguna rata, pero es que es muy difícil de encontrarse. Y ilustrado está, pero está adaptado el texto. Te lo miramos con codicia. Escóndelo. Bueno. Pues ha sido un auténtico placer. Seguiríamos y seguiríamos aquí charlando con Noemí y con Antonio. Y lo que tenemos que decir es que está claro que además literalmente lo que une Peter Pan está unido ya para la eternidad. Así que de momento nos vamos a emplazar para la segunda edición porque la verdad es que sería un lujo volver a teneros, volver a pues pensar y repensar nuestra vida en clave peterpaniana y ver un poco también esas proyecciones porque queda y ha quedado mucho todavía en el tintero por seguir disfrutando. Vamos a pediros como último apunte de despedida simplemente que nos indiquéis cómo seguiros la pista en el mundo editorial. De Noemí tenemos Una noche de Reyes y tenemos La maternidad será eso disponibles en librerías y no sabemos qué planes futuros tienes, Noemí. Pues mira, a mí no me gusta hablar de lo que estoy escribiendo y siempre he tenido mucho cargo de conciencia por eso, porque yo digo, ay, madre mía, porque lo preguntan siempre y a mí no me gusta hablar del tema. Y entonces, hasta que en la exposición que hizo el Instituto Cervantes de Ana María Matute a propósito del centenario de su nacimiento, Ana María Matute declara que a ella le sucede lo mismo, le sucedía lo mismo, pero con otro motivo. Ella decía que cuando hablaba de lo que estaba escribiendo, como que se perdía el misterio, se perdía la magia y entonces ya se le quitaban las ganas de escribirlo. En mi caso, no ese es el motivo, es que mi proceso creativo es muy caótico y a lo mejor te digo algo, quiero escribir esto y luego resulta que cuando me pongo a ordenar mis notas, la cosa va por otro lado. Entonces, no es la primera vez que me sucede que yo digo, estoy trabajando en un libro de mujeres detectives y luego lo que publico es otra cosa, ¿no? Es decir, tengo un proceso creativo un poco desordenado, entonces no te puedo contestar. Pues el año que viene desvelamos el misterio, así Sí. quedamos emplazados de verdad de la buena en la siguiente edición. De momento entonces nos quedamos en librerías, que no es poco, con La maternidad era eso y con Una noche de Reyes de Editorial Destino. Y Antonio, sabemos que esta serie de Patri Centella está concebida como trilogía. Cuéntanos un poquito de este personaje brevemente y dinos cuándo culminamos la trilogía. Bueno, pues esto nace de un recuerdo que siempre he añorado mucho, siempre he custodiado mucho, que es cuando con 9 años me regalan una máquina de escribir. Entonces, claro, para mí es el mejor regalo que me han hecho nunca, porque me daba cuenta de las posibilidades de poder escribir algo que otros puedan leer y poder compartir historias con ellos, ¿no? Y bueno, Pati Centella surge porque yo recibo un encargo de una editorial y me dicen, mira, tienes un libro para adolescentes que está muy bien, que es Ana y la Sibila, fantástico, pero ¿por qué no escribes algo para lectores más pequeños? Y pensé, pues siempre me hubiese encantado hacerlo en torno a esta máquina de escribir. Entonces me puse a escribir, pero el mundo de la universidad me lió y no pasé del capítulo 2. 10 años más tarde, en 2019, estaba en Londres haciendo una estancia en verano y entonces encontré el documento de Word de esos 2 capítulos y me entró una nostalgia tremenda. No solamente de haber dejado el arranque de un libro que no llegó a desarrollarse, sino también el niño de 9 años que me estaba mirando con odio, diciendo, me estás traicionando. Entonces pensé, vale, no me voy de aquí sin escribir el primer capítulo. No me voy de Londres sin escribir el primer capítulo. Escribí el primer capítulo y bueno, pues luego vino el confinamiento, en el confinamiento seguía escribiendo. Entonces las 40 primeras páginas se las pasé a los hijos de 3 amigos para que me diesen feedback y me comentasen y hablábamos por teléfono y también se las pasé a 2 compañeras que son expertas una en psicología y otra en literatura infantil.
Y la experta en literatura infantil me dijo, Antonio, aquí no tienes una novela, aquí tienes 3 novelas, esto es una trilogía. Y le dije, no me digas eso, por favor, porque yo quiero escribir una nada más. Pero tenía razón. La historia se construye en torno a una niña con un poder mágico, una niña de 11 años, Patty Centella, que se cambia de casa. Y esto es un lugar común, ¿no? Las casas donde no ha vivido nadie en mucho tiempo y hay una habitación cuya llave no encuentran. Entonces, por la cerradura ven que hay una máquina de escribir. Una máquina de escribir muy antigua envuelta en telarañas, pero la llave no aparece. Entonces, una noche la llave aparece de manera misteriosa. La niña sube las escaleras, abre la puerta y entonces cuando acerca su mano a la máquina se ilumina. Ella tiene un poder que es precisamente despertar la magia de esa máquina. Y bueno, ese es el arranque. En torno a esa premisa, pues surge esa trilogía. La primera tiene que ver con las historias, con los viajes espaciales. La segunda con los mundos de la aventura, lo que se llama el reino legendario. El primero es el reino estelar, el segundo es el reino legendario, que es el mundo de los piratas, el mundo de los mapas, el mundo de las expediciones. Y el tercero es el mundo de los cuentos de hadas, el reino mágico. Y ahora pues estoy terminando de corregir el manuscrito de la tercera parte y me da un poco de pena porque me doy cuenta de que he pasado 6 años muy feliz compartiendo este universo y me doy cuenta de que voy a tener que buscar algo más, ¿no? Porque para continuar escribiendo. Pero bueno, de momento con dejar cerrada la trilogía, pues con eso ahora mismo por lo menos lo estoy disfrutando, ¿no? Así que ese es el proyecto más inmediato, porque los 2 primeros libros han salido ya, Patty Centella y El enigma de la roca lunar, con toda la nostalgia también a la carrera espacial porque se cumplió precisamente 50 años de la llegada del hombre a la Luna y es algo que se está olvidando. Se están muriendo los astronautas que pisaron la Luna. Es decir, dentro de nada no quedará nadie vivo que pisó la Luna. Y eso me daba bastante pena, ¿no? Pensar que es algo que lo tengo vinculado a mi infancia. Y el segundo libro es Patty Centella y el mapa de las Islas Perdidas. Y el tercero es Patty Centella y el círculo de las hadas. Y bueno, ese es el proyecto más inmediato, ¿no? Pues nos ha dado mucho gusto compartir esta velada literaria y cinematográfica con vosotros. También nos da mucha alegría escuchar esos planes, porque además también sois en parte nuestros Peter Panes, porque nos seguís haciendo volar con vuestros textos y vuestra escritura y vuestro trabajo, así que ahí quedamos emplazados para la siguiente edición de nuestro primer festival, será segundo festival de novela de aventuras. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.